Bienvenidos al servicio de esta mañana. Deseamos que donde quiera que usted esté bien. Queremos que sepa que la iglesia, los pastores de la iglesia están orando por usted. Es una bendición poder conectarnos por medio de la tecnología y tener los servicios virtualmente. Queremos que usted sepa que si usted necesita comunicarse con nosotros, usted puede hacerlo por medio de la página de internet newlifenas.church o también llamando a la oficina de la iglesia al 541-779-7777. También si usted desea enviar sus diezmos y ofrendas, puede hacerlo por medio de la página de internet newlifenas.church. Escoja la opción de Latino Venue y de esa manera la iglesia sabrá que usted está enviando sus diezmos y ofrendas. Deseamos que usted disfrute el servicio de esta mañana. Que Dios le bendiga. Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarlo, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú,
dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde hoy, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti. Oh, mi Señor, en todo tiempo, Señor, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad,
espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Amados hermanos y amigos de Vida Nueva Medford, gracias por estar aquí en esta mañana, en esta ocasión. Soy su amigo y servidor, el pastor Tomás Álvarez, y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que más allá de las fronteras se han unido a nosotros en adoración esta mañana a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por unirse a nosotros. Estamos continuando con nuestra serie ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es nuestra serie que iniciamos en respuesta a la contingencia que nos ha tocado vivir a raíz del coronavirus, a raíz de que se cerraron las iglesias, no podemos celebrar nuestros cultos como regularmente lo hacemos, estamos encerrados en casa y de allí surgió la idea de preparar esta serie. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa cuando no puedo estar en la iglesia? ¿Qué pasa cuando pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa cuando se me acaban los recursos? ¿Qué pasa cuando no sé qué hacer porque tengo las manos atadas? Está todo fuera de mi control. No puedo actuar, no puedo hacer nada. Por eso nuestra serie ¿Y ahora qué? Y en esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y quiero hablarles acerca ¿qué hacemos? ¿Qué hacer ahora si nos llega el coraje, nos llega la molestia, la incomodidad, si nos molesta, si estamos inquietos, si estamos enojados por la situación que estamos viviendo? Algunos, he escuchado, se han molestado porque han perdido su trabajo y con justa razón. Han perdido su trabajo. Otros se han cancelado sus ceremonias de graduación, ceremonia de esto, ceremonia de aquello, y la vida ha cambiado radicalmente en estos días, ha cambiado drásticamente en estos días. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos molestos? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Y hoy quiero hablarles acerca de la palabra de Dios. No está mal enojarse. No está mal molestarse. No está mal incomodarse. El Señor Jesucristo mismo en cierta ocasión entró a Jerusalén y vio que en la casa de Dios, en el templo, habían personas cambiando monedas de un país a otro, de una moneda a otra. Estaban vendiendo sus palomas, sus machos cabríos, sus ovejas en la casa de Dios. Se molestó, se airó y él expresó su incomodidad, expresó su coraje y echó fuera a las personas que habían hecho de la casa de Dios un mercado. Con esto quiero decir, hermanos, que no está mal enojarse. No está mal incomodarse, no está mal el airarse, pero el consejo de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, los versículos 26 al 27, Efesios 4, 26 al 27 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que su enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den lugar al diablo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Interesantemente, la Escritura no dice, no pequen. Es pecado. No se enojen, perdón. No dice, no se enojen. Es pecado enojarse. No dice así la Escritura. La Escritura dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den lugar al diablo. Esto quiere decir, hermanos, que los seres humanos podemos enojarnos en cualquier momento en reacción a la ofensa que a veces viene hacia nosotros. Personas que nos ofenden, ya sea por algún chisme, por alguna cosa que nos hayan dicho directamente o por alguna acción que nos ha afectado, que nos ha dañado,
que nos ha lastimado. Es normal, reaccionamos y nos enojamos y nos airamos. Está mal, no es pecado. El pecado está en guardar ese sentir de molestia, de incomodidad, de coraje, de ira en nuestro corazón hasta la puesta del sol. ¿Y por qué nos dice hasta la puesta del sol? Hermanos, cuando termina nuestro día y vamos a descansar, vamos a la cama para descansar, a veces recolectamos, estamos recordando las escenas de nuestro día, los acontecimientos del día, y si alguien nos molestó, si alguien nos hizo enojar, empezamos a maquinar, empezamos a pensar cómo vengarnos de aquella persona o de aquellas personas que nos han dañado, que nos han lastimado, que nos han herido. Y empezamos a hacer planes, cómo expresar mi venganza, cómo me voy a vengar de esa persona. Hay algo interesante que la Escritura nos enseña en el Salmo 4:4. Si vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 4, versículo 4 nos dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen su corazón. Algo similar. Dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen su corazón. Es el consejo de la palabra de Dios, que en lugar de estar maquinando, pensando cómo voy a ejecutar mi venganza en contra de aquellas personas que me han lastimado, me han herido, me han ofendido, en lugar de estar pensando en algo negativo, debemos estar analizando nuestro corazón. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y qué lindo es que allá, cuando estamos a punto de dormir, a punto de descansar, a punto de relajarnos y prepararnos para el siguiente día, esperar el nuevo día, el siguiente día, podamos nosotros pensar en cosas positivas, en examinar nuestro corazón, en considerar las cosas buenas que el Señor nos permitió hacer durante el día y dejar en las manos de Dios aquellas cosas negativas, aquellas cosas que nos lastimaron, ponerla en las manos de Dios. Por eso, Efesios, el apóstol San Pablo dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no llegue hasta la puesta del sol, de tal manera que a la hora de descansar ustedes estén maquinando, sino al contrario, como el salmista lo dice, en el descanso nocturno, al tiempo del descanso nocturno, examinen su corazón. No está mal enojarse, no está mal airarse. El Señor Jesucristo mismo se enojó, el Señor Jesucristo mismo se airó, pero es importante que no abrigar en nuestro corazón, no dejar que aquello quede allí en nuestro corazón, porque la incomodidad, el coraje, la molestia, ese enojo puede convertirse en odio, rencor o resentimiento. Y eso sí es pecado. El odio es pecado. Aún las autoridades civiles, las autoridades terrenales castigan el odio. Hay delito de odio. El odio no es bien visto por parte del Señor. Por eso el Señor nos dice, y quiero ir a la Escritura, la palabra de Dios en San Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, los versículos 9 al 11, primera de Juan capítulo 2, versículos de 9 al 11, nos dice que aquel que ama a Dios, lo voy a leer, el que afirma que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja
ver. El amor es considerado como luz, el odio es considerado como obscuridad, como tinieblas. El que ama a su hermano anda en la luz, está en la luz y tiene ese brillo y puede ver el brillo de la vida y puede disfrutar la vida, pero aquel que odia a su hermano está todavía en tinieblas y no puede ver lo hermoso de la vida, porque la oscuridad no le permite ver. Esa ira, ese coraje, esa molestia, ese enojo puede convertirse en rencor, puede convertirse en resentimiento, puede convertirse en pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, de tal manera que en la noche estén maquinando, estén pensando cómo vengarse. No, dejen eso en las manos de Dios. Esto es muy importante. Si se enojan, no pequen, no guarden ese coraje en su corazón, esa ira en su corazón, ese enojo en su corazón, porque puede convertirse en pecado, porque puede convertirse en rencor, porque puede convertirse en resentimiento. Y hermanos, el rencor, el odio, el resentimiento trae a nuestra vida tristeza, trae a nuestra vida dolor, nos mantenemos recordando lo que las personas nos hicieron, aquello que tanto nos afectó, que tanto nos dañó, está allí en nuestro corazón y nuestra vida se torna una vida sombría, una vida de tristeza, una vida de amargura. Por eso en algunas ocasiones, a veces las personas que guardan rencor, resentimiento en su corazón, les decimos que están amargadas porque aún su semblante refleja lo que hay allí en su interior, en su corazón. No pueden sonreír porque no ven el brillo de la vida, no ven lo hermoso, no ven aquello precioso de la vida. No ven las bendiciones de Dios, no pueden contemplar las bendiciones de Dios porque su corazón está ocupado, está saturado de rencor, de resentimiento. Y ese resentimiento, ese rencor le hace vivir, como dice la Escritura, en la oscuridad. Y no puede ver las cosas bellas porque está viviendo en la oscuridad. Si se enojan, no pequen, que no les llegue la noche con ese sentir de coraje allí en su corazón. Hermanos, el coraje nos puede conducir al rencor, al resentimiento, y cuando abrigamos ese sentir en nuestro corazón, a veces perdemos la dicha y la felicidad de la vida. Cuando hay coraje en nuestro corazón, nos aislamos de los demás. El resentimiento, el odio, el rencor nos hace aislarnos de los demás y daña nuestras relaciones, inclusive a veces nuestra misma relación con Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. El odio, el rencor, el resentimiento, esos pecados nos separan de Dios. Por eso el consejo de la palabra de Dios, no está mal que se enojen, pero no pequen. Que no llegue la puesta del sol y ustedes todavía estén pensando, estén enojados, estén molestos. No lleven eso a la cama. Qué interesante. La palabra de Dios nos dice que nos presenta la ocasión en que Jesús narra la historia del hijo pródigo. Y usted lo ha leído, estoy seguro que lo ha leído. En la historia del hijo pródigo, vemos cuando el hijo regresa después de haber malgastado sus bienes, después de haber vivido perdidamente, regresa a la casa y contemplamos la gracia de Dios en la actitud de aquel padre que
corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y ordena que se bañe, que lo vistan, que le pongan calzado, que le pongan anillo en su dedo y tantas cosas. Ahí está la gracia de Dios, reflejada en la actitud de este hombre, de este padre amoroso. Pero hermanos, también vemos otra escena de coraje, de molestia, de rencor. El hijo mayor, el hermano de aquel que había regresado en malas condiciones, todavía estaba pensando en que su hijo menor, su hermano menor había ido, se había malgastado su herencia y ahora viene y su padre lo recibe. Cuando nosotros estamos molestos, airados, esa molestia, ese enojo, ese coraje que puede convertirse en resentimiento, puede convertirse en odio, y todo eso es pecado, nos aparta, el pecado nos aparta de Dios, el pecado, la ira, el coraje, la molestia, el enojo nos aísla de los demás. ¿Cómo vemos al hermano mayor? ¿Cómo vemos al hijo mayor? Mientras aquí se está celebrando una fiesta, todo es alegría, todo es algo hermoso, allá afuera hay una persona con el rostro sombrío, muy molesto, porque su padre ha tenido mucha gracia, ha sido muy bondadoso al perdonar a este hijo que ha perdido sus bienes, que ha malgastado sus bienes. Entonces vemos la escena de una persona molesta, con coraje, con rencor, allí afuera de la casa. Mientras allá hay alegría, aquí hay tristeza, hay amargura, hay rencor, hay resentimiento. Esto es muy importante que entendamos que el coraje, el rencor, el resentimiento nos apartan de los demás. Por eso vemos a personas que no se pueden juntar con otros, no se pueden reunir con otros, que viven amargados y que están incomodados. Cualquier cosa les incomoda porque experiencias de su pasado, experiencias que les dañaron, le ofendieron, le hace vivir en la obscuridad. La gracia versus el amor de Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos amor para las personas, aún aquellas personas que nos han dañado, las cosas son diferentes. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos, aún aquellas personas que nos han dañado, aún aquellas personas que nos han lastimado, aquellas personas que nos han hecho llorar, aquellas personas que nos han causado dolor. Tenemos que amarlas. ¿Sí? Es fácil amar a aquella persona que nos ama y que nos expresa su cariño y que hace tantas cosas buenas por nosotros y nos llena de regalos y nos hacen sentir bien. Pero ¿qué de aquellos que nos dañan? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos pues molestos, enojados con alguien? Alguien nos ha hecho algo en este día y al inicio del día, al llegar a mi trabajo, al llegar aquí, al llegar allá, al inicio del día, me lastimaron, me hirieron, me dañaron. Hermanos, Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32 nos dice lo siguiente: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe estas palabras, y nadie mejor que el apóstol San Pablo, porque al apóstol Pablo, aun cuando lo único que él hacía era ir y predicar y enseñar y plantar iglesias, tenía personas que querían dañarlo, tenía personas que querían lastimarlo. Y hermanos, él escribe a los Efesios y dice: abandonen toda amargura, toda ira y todo enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¡Qué interesante! No tenemos que vengarnos de aquellas personas que nos hicieron daño.
de aquellas personas que han hablado cosas de nosotros que no son ciertas, que han dañado nuestro testimonio, que han dañado nuestra reputación, que nos han causado tanto dolor, o inclusive, como se dice en español común, nos han movido el tapete para que nos caigamos. Dice la Escritura, dice el apóstol San Pablo, abandonen toda amargura y toda ira y todo enojo, gritos y calumnias y toda malicia. Hermanos, el consejo de no ir a la cama, no llevar a la cama nuestro coraje es porque ahí vamos a estar maquinando, pensando cosas que no son buenas, que son malas. Por eso dice, abandonando toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. La clave es el perdón. Qué importante si al llegar la tarde nosotros podemos darnos cuenta que alguien nos dañó, que alguien nos ofendió, que alguien nos lastimó y fue algo serio. Podamos perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos y esa ira, ese coraje se torna en odio, en rencor, somos prisioneros de ese sentir de odio, somos prisioneros de ese sentir de resentimiento, estamos encarcelados en ese pecado, en ese sentir, que no es nada bueno. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo Jesús nos ha perdonado a nosotros. Usted me va a decir en esta tarde, en esta mañana, en esta ocasión, pastor, usted lo dice porque a usted nadie lo ha dañado, nadie le ha ofendido, a usted no le han hecho nada. Pero eso lo dice, pastor, porque usted no conoce a mi hermano, ni conoce a mi papá, ni conoce a mi esposo, mi esposa. Son el vil demonio. Yo he escuchado esas expresiones. Usted lo dice porque no conoce. Hermanos, no importa. No importa qué tan mala sea la persona, porque a veces nosotros juzgamos a las personas por sus acciones. Sus acciones son malas y decimos es un malo, es un maligno, es esto, es aquello. Tenemos que perdonar. Tenemos que ser bondadosos, que tenemos que ser compasivos y tenemos que perdonar a las personas así como Dios nos perdonó a nosotros. Y perdonar a las personas con toda humildad, ser sinceros. Cuando perdonamos a una persona tenemos que perdonar completamente, sinceramente, no solamente de labios, porque a veces cuando la persona viene, perdóname, te dañé, te ofendí, sí, te perdono. Y cuando la persona se voltea, dice, te perdono, pero no se me olvida, pero no me olvido. Y quedamos con eso allí y lo guardamos ahí en el corazón. Tenemos que perdonar con toda humildad, con toda sinceridad. Tenemos más bien que ser bondadosos, como dice Efesios 4:32, bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Cristo nos perdonó a nosotros. De la misma forma en que Cristo nos ha perdonado. Y hermanos, no éramos unas joyitas. ¿Quién sabe qué tantas cosas hicimos? Dios lo sabe. Pero aún conociéndonos Dios, sabiendo Dios cómo éramos, nos ha perdonado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos perdonó en Cristo Jesús. Dios nos ha perdonado y nosotros tenemos que perdonar. Así como Cristo nos ha perdonado, a nosotros tenemos que perdonar.
Esto es muy importante también. Y tenemos que perdonar rápidamente. No dejar que ese sentir esté allí. No dejar que en la noche lleguemos a la cama y estemos molestos y estemos pensando y estemos maquinando. No. Tenemos que perdonar antes de que se ponga el sol. Tenemos que ser compasivos y tenemos que mostrar gracia, esa gracia de Dios que tenemos ahora en Cristo Jesús, tenemos que reflejarla en el perdón hacia las personas que nos han dañado, que nos han ofendido. Yo sé que en la vida suya, en mi vida, han habido situaciones, hemos pasado por situaciones en las que las personas nos han lastimado, nos han dejado sangrando, nos han herido, han manchado nuestra reputación, han hecho desastres con nosotros. Lo sé. Todos hemos estado expuestos a eso, pero hay gracia. Y hermanos, cuando nosotros nos liberamos, cuando nosotros perdonamos y perdonamos sinceramente, hay paz en nuestro corazón. La luz viene de nuevo a nuestra vida. Empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y hermanos, hay algo muy importante que en esta ocasión quiero decirles. Si nosotros vamos a perdonar, perdonemos personalmente. No tenemos que publicar qué es lo que la persona nos hizo y decir, me hizo esto, me hizo aquello, pero lo perdono. No. Si sabemos que alguien nos ha lastimado, vayamos a esa persona y le digamos, esto es lo que hiciste en mi contra, pero quiero decirte que te perdono. He estado molesto porque me has dañado, me has lastimado, pero vengo a ti, allí, en privado, individualmente, personalmente. No tenemos que publicar. Ahora que está de moda las redes sociales, es muy fácil poner allí, hacer allí un posting, como decimos, ¿verdad? Y escribir en Facebook, Juan me dañó, me ofendió, me habló mal de mí. Y otras personas empiezan a comentar, oh sí, Juan es un perverso, Juan es esto, Juan es aquello. Y todo el mundo, y luego ponemos ahí, pero ya lo perdoné. Oh, qué linda persona eres tú, pero ese Juan es un tal por cual. Debemos tener cuidado, debemos ir a la persona y arreglar los asuntos con esa persona y perdonarla con todo nuestro corazón, con la sinceridad de nuestro corazón. Y quizá usted en esta ocasión me diga, pastor, pero ¿qué si esa persona me vuelve a ofender? Usted dice lo que dice porque no conoce a mi hermana. Mi hermana todo el tiempo me está dañando, todo el tiempo me está ofendiendo, está tomando ventaja de mí, se quedó con la propiedad, con mi herencia, se quedó con esto, se quedó con aquello. Usted predica tan lindo, pero porque no ha vivido lo que he vivido. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que en una ocasión el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿7? ¿12? No solamente 7, sino 70 veces 7. Tenemos que perdonar y muchas veces a menudo. Es cierto que hay personas que toman ventaja de que somos creyentes, de que toman ventaja de que usted es una bella persona, una buena persona. Oh, total, me va a perdonar. Finalmente me va a perdonar, me va a abrazar y va a estar bien todo. Así es que se la vuelvo a hacer. Hermanos, es normal que a veces nos pase esto. Y a veces queremos nosotros doblar las manos y colgar los guantes, como se dice, y bueno, ya no me la hizo una vez, me la hizo la segunda vez, pero no me lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Mateo 18:21. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Se adelanta el apóstol Pedro y dice hasta 7 veces. Se imagina, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ya me le hizo 3 veces. A veces nosotros decimos, no, me la hizo una, pero no hay una segunda vez. No lo perdono.
Hermanos, el Señor Jesucristo ha sido tan gracioso con nosotros, ha ejercido su gracia sobre nosotros y nos ha perdonado tantas veces. Y a veces, aún conociendo la verdad, aún viviendo en la luz, a veces caemos y ofendemos y dañamos y pecamos. Por eso el apóstol San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Muchas veces como creyentes estamos yendo al Señor que nos perdone y que nos perdone y que nos perdone aquí y que nos perdone allá. Y el Señor es tan maravilloso y nos perdona. ¿Cuántas veces vas tú a perdonar a aquel que te hizo enojar? Aquel que se quedó con tu herencia. Aquel que manchó tu reputación. Aquella persona que te movió el tapete para que te quitaran del trabajo. Aquella persona que tomó ventaja y te vendió algo y te mostró algo muy bonito y lo que te dio era algo que no valía la pena. ¿Qué de aquella persona que mientras tú estabas allí te dijo dicen por allá por mi rumbo, una ensarta de cosas ofensivas? ¿Cómo perdonar? ¿Y cómo perdonar a aquellas personas que de veras han sido tan ofensivos y su lenguaje ha sido tan agresivo y te han lastimado demasiado? ¿Cómo olvidar esas cosas? ¿Cómo perdonar eso? Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno está en la luz, podrá perdonar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El viejo Juan, el viejo José, el viejo Pedro, el viejo Tomás ha quedado atrás y ahora tenemos nosotros que perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Y nuestra vida se tornará en una vida de amargura, de resentimientos y estaremos viviendo en la oscuridad porque aquel que odia, que guarda rencor, resentimiento, está viviendo en tinieblas, no en la luz de Cristo. Y hermanos, hemos nosotros recibido la luz del Señor y la luz del Señor está accesible para usted. Perdone. Si por años ha vivido, ha tenido eso en su corazón, ese resentimiento, perdone. Deje todo en las manos de Dios y disfrute la vida. Que Dios le bendiga. Que Dios le ayude, que Dios le dé gracia para que usted pueda perdonar. Por usted mismo no va a poder. Claro, usted debe tomar la iniciativa y es Dios quien le va a ayudar a perdonar. Quiero orar por usted, con usted en esta ocasión. Quiero pedirle a Dios que Dios toque su corazón, toque mi corazón, que seamos sensibles a su voz y que podamos responder. Y que podamos dejar en sus manos esas cosas que nos han estado dañando y que han estado impidiendo que seamos felices y que disfrutemos el maravilloso mundo que Dios nos ha dado y que disfrutemos la vida cristiana en su plenitud, porque hay allí algo en nuestro corazón que está impidiendo. Quiero orar con usted en esta hora. Oremos. Padre, te doy gracias por esta ocasión, esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te ruego que tú sanes nuestro corazón y que tú nos ayudes a perdonar. Sinceramente, con todo nuestro corazón, que dejemos todo sepultado y que podamos mantener buenas relaciones y perdonar a aquellos que nos han dañado y mantener una sana relación con todos ellos. Por Cristo Jesús. Amén.